Esto y Les Fartures, con David Castañón. Llegar al final, la vida siempre pone obstáculos que superar y a veces cedes, no puedes, te rindes y muere algo dentro de tu cuerpo que te hizo creer en lo que eres. Y así pasa la vida, creces y creces, los recuerdos del ayer se desvanecen, lo que dijiste, que sentiste, que miraste con ojos de inocencia y juraste. Bueno, gaita con rap, las cosas guapas de la vida, esto, la evolución. Yo era algo que pensaba que nunca iba a ver, pero mira, sorpresas que te dan los invitados que traes a Les Fartures. Estamos con Víctor Llano, que una persona que yo bien conocida en Avilés, en el mundo gastronómico. Tiene una carnicería donde va 25 años en el centro, pero donde va unos mesinos dio un salto para hacer una cosa guapa y novedosa. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, lo primero, cuéntame. Víctor Llano, carnicería, Juan 23. ¿Cuántos años lleves ahí? 25. Bueno, llevo como en Juan 23, justo hizo el 20 de junio 25 años. Vale. Y como carnicero, como profesional, pues llevo toda una vida. Llevo unos 35 años, posiblemente. Claro, pero yo soy no y es mayor, o sea, yo soy un chaval todavía. No, se puede decir que lo mamé y que siempre tuve mucha curiosidad por este oficio y bueno, tiré para adelante, me gustó y bueno, yo un oficio que solo trabajas, te manchas a mano izquierda. Y es verdad que en el mundo de la carnicería, en estos 25 años, tuviste que ver una evolución, supongo que espectacular, ¿no? Totalmente, sobre todo los últimos años. ¿Pa bien y pa mal? Pa bien y pa mal, pa bien y pa mal. Sobre todo los últimos años, la tendencia en consumo está cambiando muchísimo, muchísimo. La gente, pues bueno, tiene menos tiempo a cocinar. La gente, pues, se dispersa un poquitín en centros comerciales. Andamos un poco más a las carreras. La gente mayor cada vez cocina menos. Los que hay, menos todavía. Y encima tampoco pretenden mucho aprender. Entonces ahora lo que se trata es diversificar un poquitín el negocio dentro de las cualidades gastronómicas que uno tiene, pues intentar amoldarse a los tiempos. Claro, y todo eso pasó porque tú ya tengas que ofrecer productos preparados y ya casi hechos para llegar y meter en la sartén, en el forno, en la air fryer, lo que cada uno quiera y ¡pum! La carnicería como tal evolucionó de unos años para acá porque veíamos que el futuro era la elaboración. La elaboración de que la gente lo llevara preparado para que fueran, bueno, meter al horno o freír o lo que sea. Lo que pasa es que eso ya queda para atrás. ¿También? Sí. Ahora la gente lo que quiere es llevarlo caliente. Ponéislo caliente en la mesa. Entonces, en serio. Entonces... Pero daste cuenta a nivel de vagancia al que estamos llegando, porque tú al final freír algo de carne o meterlo en el forno, en el air fryer, estamos hablando de algo de muy poco tiempo que no requiere elaboración. A mí lo que me sorprende es que cada vez tenemos más beneficios en las cocinas, más pues, espacios, más herramientas y demás, para hacerles cosas mejor y más amenas, pero es igual, la gente prefiere más tirarse una hora pues yendo al gimnasio o dando un paseo o tomándose algo en una terraza o charlando con unos amigos que dedicar un poquitín a lo que es la cocina. La cocina en casa es cocina de salud, al fin y al cabo. Claro. Es lo que llevas contigo. Claro. Pero bueno, las cosas están así y te ves obligado un poquitín a cambiar la tendencia por ese ramal. Y sobre todo cuando estamos hablando, pues eso, que vas al carnicero de confianza, que ya lo conoces, que sabes que no te va a dar gato por liebre, que sabes la procedencia de lo que estás comiendo, que sabes que es fresco, y que muchas veces vas a una gran superficie y ves ahí una bandeja con un plástico puesto y tiras para adelante. Sí, pero
por desgracia está cambiando mucho la cosa, las tendencias de consumo. Las grandes superficies hoy son los que llevan la voz cantante. El negocio de una gran superficie y el tener 80, 90 o 100 plazas de aparcamiento en la puerta de su establecimiento, donde tú puedas llegar, lo compras todo allí, lo metes en el coche, llegas para tu garaje y del garaje del ascensor para casa. Y bueno, la gente pues está tirando un poquitín de eso por desconocimiento del producto y porque vivimos muy rápido también. Sí. Y claro, y luego en vez de ir a dejar el coche en el centro, ir a 4 o 5 sitios, vas caminando, que hasta ahí es saludable, coño, no vas caminando con unos bolsines cargados, pues no, ahora parques el coche, vas con el carro, meteslo todo ahí. Y cuando no te lo llevan a casa. hasta las 10 de la noche, la gente que va a comprar los domingos, bueno, este tipo de cosas. Y hasta te lo llevan a casa, entonces, bueno. Comodidad y bueno. Y poco compromiso, añado yo, porque la vida de barrio y de comprar en la tienda de toda la vida, yo creo que soy un valor añadido enorme. Sí. Y llegará que todas estas tiendas de barrio, de proximidad, quedará nostalgia. Quedará la nostalgia con los años y nos daremos cuenta de lo que estamos perdiendo. Claro. Y eso lo vamos a pagar todos. Bueno, pues en todo este proceso, claro, por eso te decía que tú ya lleves muchos años en esto y vas viendo las tendencias cómo van. En todo este proceso, tú pasaste por varios grados de especialización, ¿no? Sí. Uno de ellos me contabas que fue mientras el andancio y la pandemia, que tú empezaste a vender cachopos y hamburgueses, lanzaste la tienda online también y empezaste a vender por toda España. Sí. Pues estoy vendiendo de hecho estoy vendiendo, lo tengo un poco parado porque el tiempo ya no me lo permite. De aquella pues estabas un poquitín parado porque bueno, estaba todo parado y tenías más tiempo a dedicarte un poco al compromiso ese. Pero ahora mismo tengo unos proyectos a futuro bastante buenos y ahora pues el que me metí pues fue, como digo yo, en Dalo Caliente. Vamos, sí. La sensación que me da es que tu cabeza está continuamente dando, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Estamos ahí poblando la cabeza cada 2x3 de cosas. No hay freno. Llevo toda la vida especulando y bueno, y es una cosa que te mantiene un poco vivo también. En todo este proceso me contabas que claro, no llegar y ponerte a hacer cachopos o hamburgueses. Todo este proceso tú lleves muchos años estudiando, seleccionando las carnes, buscando proveedores y a partir de ahí buscas la diferenciación siempre con la calidad del producto. Sí, eso es una seña de identidad que nos tiene arraigado durante tanto tiempo. Y es una cosa que quiero marcar un poco la diferencia desde mi punto de vista. Voy buscando el producto un poco seleccionado. En el tema de nuestros cachopos de autor, desde el pan rallado, nos lo selecciona, nos lo hace una panificadora de Valencia. Tenemos que tener un pedido mínimo, tiene que tener una tolva, donde nos tuestan nuestro pan, tiene que tener esa tolva solo para nuestro pan. Entonces, bueno, costó mucho llegar a ese término de producto. Y luego tengo también una quesería de Santander que nos está... Ir a Santander a por queso, que queremos mucho, ¿eh? No, bueno, a ver, es una quesería muy familiar. Yeah. Entonces, de lo que se trata era de que te tuvieran en cuenta cada vez que llegas allí. Claro. Mi producto, mis cachopos, tanto el queso azul como el queso de cabra, son unos quesos que los tengo seleccionados yo, los tengo evolucionados yo, a mi capricho, y claro, no todo el mundo te lo puede hacer. Claro. Son unos quesos que normalmente el queso de cabra y el queso azul son quesos muy rudos, son quesos que rompen todos los esquemas de lo que es el producto, y en este caso son quesos que no rompen los matices del cachopo. Es decir, vas a encontrar el crujiente del pan, vas a encontrar el sabor de la carne, vas a encontrar la textura del queso y de la cecina o del jamón. Claro, yo es verdad que yo que tengo probado el cachopo, muchas veces pruebas alguno por ahí y te mata, ¿no? Muchas veces te mata el queso que meten. Sí. A mí, bueno, mátame mucho más siempre el tema de la elaboración, que a veces aquello gotea de grasa. Sí. Y en este caso, una de las novedades que tú también tienes es cómo haces los cachopos, ¿no? Sí, los cachopos van sin aceite, van totalmente al horno. Claro.
Eso y un puntazo, porque una de las cosas que siempre te os echa para atrás del cachopo es que sea grasiento. Sí. En este caso no hay nada, cero. Nada de grasa, Claro. nada de grasas, ni grasa ni aceite. Por eso el confeccionar el producto, como puede ser el pan rallado, para que te quede un cachopo crujiente y a la vez con la textura de un cachopo normal. Mucha gente, pues el cachopo va buscando algo fuerte, algo, y en este caso, pues bueno, es muy ligero, te lo puedes cenar tranquilamente y la verdad es que el que lo prueba, pues... Y de un tamaño bien, afallaizu, para 2 personas, no son sábanes como a veces te dan por ahí por sitios que compitiendo a ver quién lo fue más grande, que ya necesites 4 filetes por lo menos, porque Sí. con 2 no lo hay tan grande en una Sí, vaca. sí. Realmente ahora donde estamos, el restaurante del Buen Corte, donde estamos, ahí el cachopo se filetea en el momento. El comensal está comiéndose un cachopo y está viendo, tengo ahí mi sala de juegos, por decirlo de alguna manera, que la gente está viendo desde la hamburguesa, ver cómo se pica la carne, cómo te la hago en el momento, hamburguesa madurada, sal y directamente para la cocina, una cocina vista que tenemos a disposición de todo el mundo. Ahí vamos, el Buen Corte de Victoriano, ahí Eso es. bien. Abristeis va 4 meses en la zona de la plaza de Avilés, no dentro de la plaza de Abastos. Tenéis un local más amplio de lo que puedo ofrecer ahí, también con una cocina más grande, digamos, que Sí. te da mucho más juego, ¿no? Sí, tenemos ahí, la carnicería habíamos hecho una pequeña reforma para poder dar un servicio a recoger solo los fines de semana, viernes, sábado y domingo, y luego el reparto a domicilio. Ajá. Aquello ya... yo tengo una hija que está conmigo, que se llama Bea, que es la que está también ahí al pie del cañón, se puede decir que es la que me riñe de vez en cuando. Bien. Y entonces, bueno, pues lo hablamos, de qué te parece este proyecto, y dijo, papá, tira para adelante, esto puede ser interesante. Entonces el negocio de la carnicería sigue en pie, lo que no tengo es el servicio en la carnicería el fin de semana, lo desplazamos todos a la plaza de Hermanos Sorbón, a la calle Ruy Pérez número 10, y tenemos un entorno muy guapo. Muy guapo, porque ahora mismo la Plaza de Abastos está en pleno auge, están entrando muchas iniciativas gastronómicas y más que van a entrar, y tenemos la cualidad de tener una terraza techada con alrededor de 14 de 15 mesas fuera. Claro. El local es precioso y es muy guapo. Y es verdad que tú tienes ahí un rincón para que se te vea bien, porque no hay trampa ni cartón. Si pides una hamburguesa, tú la hamburguesa la estás preparando allí al momento. Al momento tengo mi picadora, tengo mi cortadora. Vaya bien cuando vayan 15 a pedirte ahí de tirón. No, bueno, a ver, lo que está claro es que al principio de servicio pues se hace una previsión. Claro. Pero vamos, la previsión se va desgastando y se va picando sobre la marcha, porque yo tampoco quiero que me sobre nada picado. La gente tiene allí las carnes, las tiene expuestas, se está viendo dónde se está picando y se está viendo cómo se lleva a cocinar. Y de hecho el éxito ya se nos queda pequeño también. Claro, porque cambia todo. O sea, tú estás viendo ahí, me contabas, los filetes de donde hacías los cachopos, y tú decías, y qué da pena empanar esto, y metéis algo ahí. O sea, esto está para comerlo solo, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, es un producto que gracias a la selección, pues y muy importante, el corte. Uh-huh. El corte de la carne, eso es la base fundamental. Claro. Eso, teniendo un buen corte, puedes sacar algo de beneficio de la carne. Bueno, claro, y de cortar carne, precisamente tú de eso algo sabes, ¿no? Algo sé, sí. Claro. Algo sé, sí. La verdad es que la gente se queda muy sorprendida. Claro. Porque, bueno, parece ser que, bueno, la gente cuando te ve cortar carne en la carnicería no tiene tanto interés como cuando estás allí detrás, estás tomándote un vino y están viendo cómo hacen un cachopo. La gente, pues, le llama mucho la atención eso, porque eso, pues, raramente que se ve en ningún lado. De hecho, fue un proyecto que tengo que había mucha gente profesional, amigos míos, y con buen corazón me dice, joder, es que Víctor, es que yo esto no lo veo. Digo, aquí puedes poner, en vez de poner esto, puedes poner 4 mesas, te da más rendimiento. Digo, no, más rendimiento que esto, va a ser difícil que me dé 4 mesas, porque este tipo de producto hay que enseñarlo desde el principio y que la gente vea la evolución de lo que está comiendo. Claro. Entonces eso la gente lo está llamando mucho la atención. Y en un mundo hostelero sobre masificado de cachopos y de hamburgueses, que tú te puedas diferenciar con algo donde tú estás viendo al momento cómo se fai y que no sal de ningún sitio raro ni nada, ni que hay que calentarlo porque ya te has hecho,
pues yo creo que soy un valor grande. Sí, sí, la verdad es que sí. Hay mucha gente, yo tengo de hecho gente mayor, te estoy hablando de gente de una media de 75, 80 años, que nunca en la vida comieron una hamburguesa. Claro. Y desde que ve esa transparencia, esa calidad, los tengo allí todas las semanas. Y eso dicho por nietos, abuelito, tienes que ir allí a comer una hamburguesa, ya verás cómo te va a gustar, que la carne allí es diferente, que esto es de otra manera, que tal. Y los tengo allí, y se vienen todos en pandilla, y a lo mejor los viernes los tengo allí a primera hora. Sí. 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 Luego, claro, estás en una zona, lo que decías, que hay una de las mayores zonas de Punxo que hay ahora mismo en Avilés, Sí. con un xareo y un trasiego enorme, Sí. muy dado a ir con los nenos, la familia, y un mecigallo sobre manera que a mí lo que más me prestó de edades, ¿no? Sí. Van chavales mozos a tomar hamburgueses y puede ir pues gente más como yo o más mayor, porque quiere un corte de una chuleta especial que tú tengas ahí con una maduración fecha por ti especial. Sí, otra de las cosas que tenemos es una variedad de carnes. Claro. No siempre tenemos las mismas carnes porque yo voy buscando un poquitín el rendimiento gastronómico de la carne, y hay semanas que a lo mejor tengo una retinta espectacular y otras semanas pues tengo una morucha espectacular. Procuro tener siempre una variedad que dar al consumidor y que ofrecer para que la gente se sienta cómoda y asesorar un poco al cliente, pero no siempre las tengo a la venta. Las puedo tener en la carnicería madurando y a lo mejor les queda 2 semanas, 3 semanas, pero bueno, siempre hay un abanico interesante donde la gente le da valor a eso. Porque claro, o sea, cachopo y hamburguesas están bien, pero el puntazo que tienes ahí y esa cámara que tienes con las carnes donde tú vas madurando y vas sacando cuando tú consideras que está en el punto la carne. Eso, claro, lo permite tu conocimiento, la grandísima experiencia que tienes y la pila de proveedores que tendrás ya para saber dónde está lo mejor, ¿no? No, bueno, proveedores, yo no voy directamente a matadero, yo no tengo proveedores. Yo llevo muchos años viajando a muchos mercados, sobre todo el de Salamanca, que es el que más conozco, y ahí hay una variedad de producto muy interesante, porque ahí hay pues una ganadería muy seleccionada, de muchas razas, es la cuna del cerdo ibérico, es la cuna del cereal en España, entonces conozco mucha gente, llevo 20 años allí, tengo muchas amistades, tengo mucho arraigo a Salamanca, me ha aportado muchísimo dentro de todo lo que sé, pues bueno, el tener encuentros semanales con veterinarios, industriales, ganaderos, pues eso te da una experiencia brutal. Y ahí decías que eso, tienes un montón de razas, algunas de estas de las más conocidas, pero tires mucho también eso por la morucha y la retinta, que son dos razas, bueno, una más del norte y otra más del sur, ¿no? Sí, la retinta es más tirando de Extremadura para abajo. Sí. Y la morucha es un poquitín más tirando de Salamanca, Ávila. A mí me fascina porque son paques que tú les ves y tan esmirreas. No, hombre, bueno, hay de todo. No, a ver, luego claro, luego les engordes y esas cosas, ¿no? Pero que tú les ves por ahí sueltos y dices tú, cajo mi manto, llegan casi un pelleyo, ¿no? Sí, no, pero bueno, a ver, hay vacas que no todas son iguales, hay vacas con buena genética, con buenos rangos de porcentaje de músculo y vacas que, bueno, que dan mucho de sí. Claro. Entonces, bueno, no todas las semanas hay lo que yo quiero, pero bueno, cuando lo hay, procuro traerlo. Y este tema de las maduraciones, porque ya sabes que pasamos de un extremo a otro, ¿no? Hace unos años llevábase muchísimo de moda maduraciones muy largas y ahora parece que se está volviendo otra vez a maduraciones más pequeñas para que no se pierda la frescura. No sé, ¿cómo a ti qué te presta? Bueno, a mí me presta, depende de la maduración. La gente piensa que poner una maduración a un chuletero, cuantos más días tenga, que es como poner más medallas, yo no lo veo así. Yo creo que la carne tiene un rango de consumo en el que uno como profesional tiene que ver cuándo está. Lo que está claro que no va a matar un seato y comerlo de un día para otro. Antiguamente se mataba un seato y si quedabas sin carne, te venía matabas ayer, te venía el matador hoy y ya lo tenías en el mostrador. Claro. Es que no está hecho ni el postmortem. Claro. Quiero decir, la carne te sale dura, te sale seca, te sale con poco sabor y bueno. Ahora lo de las carnes, pues bueno, varió muchísimo porque la gente lo que quiere es
tener un poco de sabor en el producto. La carne con grasa es una carne que está muy valorada porque tiene muchos beneficios gastronómicos en el sentido de que tú, un chuletero con 2 dedos de grasa o con una infiltración X, puedes tenerla madurando el tiempo que quieras y puedes tener un estocaje de producto y sabes que no se te va a estropear. Claro. Dependiendo todo, claro, de la raza, del cebo, del entorno donde esté madurando, de los grados, de la humedad. Bueno, influye muchas cosas. Pero hoy por hoy el tener un buen género te da mucha exclusividad. Porque el sabor está en la grasa. O sea, Sí, sí. Esto que yo cuando ves a la sienta ahí apartando, cuando en una chuleta y quita la grasa y lo aparta, dices, ¿tú qué estás haciendo? Eso es un pecado. Sí. Eso es un pecado. En el chamón, ¿no? Que acuérdate que había Sí. alguno que... Hoy por hoy lo que la gente está evolucionando mucho y cada vez las redes sociales y internet pues te dan cada vez más conocimientos para muchas cosas. Y la gente cada vez pues va evolucionando también en el sentido gastronómico y lo que es la carne. Antes la carne con grasa no la quería nadie. Tú entrabas a una carnicería, veías grasa en la carne y hostias. Quítame eso, Claro, quítame el nervio. sí. Y tenías que tener una carne pues con muy buena presencia, que diera mucho rendimiento, que vamos, que se comiera sola. Sí, casi sin infiltración de grasa por medio, Nada, acuérdate. nada. Cuanto más colorada fuera, más no prestaba. A ver, es una de las cosas que el ternero culón asturiano es lo que tiene. Ujú. El ternero culón asturiano, a pesar de ser una carne buena, como buena presencia, como mucho magro, no tiene grasa, todo lo que te llevas para casa, pues lo consumes. Claro. Bueno, carece un poquitín de sabor. Ujú. Entonces, al ser terneros también tan pequeños, no están hechos, bueno. Claro, y luego la cultura que esto que lo falamos, ¿no? Que aquí siempre nos faltó un poco esa cultura del chuletero, de las maduraciones. Siempre fuimos más al chato y al consumo rápido, Sí, ¿no? sí, eso fue una... Y tiene que ir cambiando. Sí, tiene que ir cambiando. Tanto en productores como nosotros en los beceros, en los consumidores. Lo que primero tiene que cambiar es la mentalidad del consumidor. Ujú. Porque cambiando la mentalidad del consumidor, el productor tiene que cambiar. Claro. Entonces, el productor tiene que dar lo que demanden, lo que demande la sociedad. Y gracias a Dios, ahora mismo, pues las cosas están cambiando y la gente tiene más conocimientos y ya van delegando un poquitín más en otros productos, porque antes solo se comía la carne de aquí, como Claro. si lo de afuera no tuviera bien. Pero ahora mismo pues tenemos un abanico y un entorno de carnes y de producto algo espectacular. Nos da mucho rango. Claro. Cuéntame, porque otra de las partes de tu proyecto son los embutidos. Sí. Tienes hasta una gama de embutidos Sí. propios, Sí, ¿no? tengo una gama de embutidos propios. Yo hace años soy cortador profesional de jamón ya en la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón, aunque no ejerzo como puedo ejercer porque no tengo tiempo. O sea, pero tú, entonces a ti te inviten a todas las fiestas. O sea, y es Sí, como no, el que sabe echar bien sidra, ¿no? yo estoy muy buscado. Yo en las fiestas estoy muy buscado. Como un buen DJ o como un buen gogo o algo por el estilo. Yo estoy muy buscado. Y la verdad es que no tengo tiempo. Claro. Hace tiempo que dejé ese entorno, nada más que, bueno, compromisos o algo que sale. Pero sí, llevo muchos años, como ya te dije, yendo a Salamanca y tengo mis cerdos en montanera desde noviembre hasta febrero, septiembre hasta febrero, dependiendo cómo se dé. Y que tú vas seleccionando, además. Sí. Yo Uh-huh. los selecciono en vida y voy llevando un poco cómo va el crecimiento y cómo va la campaña de la bellota. No puedo tener muchos cerdos porque la economía tampoco lo permite. Pues supongo que habrá ahí una demanda descomunal también, Sí, ¿no? sí. Y lo llevo haciendo desde hace muchos años en una casa que somos de casa. Tiene su propia raza, su propia ganadería, sus propias dehesas, sus propios cebos. Entonces elaboran ellos el cebo para que infiltre la grasa en el cerdo. Bueno, es una cosa que ya llevo muchos años, está estudiada y ahora tengo mi propio perfil de género. Y claro, hasta donde yo sé, o que no me sonaba tú, en Avilés no había ningún proyecto, digamos, especializado en carnes hasta que llegaste tú, ¿no?
Bueno, hay cosines, hay pero cosines sí. hay gente que lleva muchos años ya con el tema de las carnes y tal. Lo que pasa que, bueno, el proyecto de llevar tanto tiempo en el tema de la carne, pues me dio un poquitín a pensar, decir, joder, esto lo puedo presentar yo en mi local, donde la gente vaya a poder a consumir un buen entrecot, un buen chuletón, donde yo le pueda ofrecer algo y donde yo se lo pueda faenar en su mesa. Claro. Llevarle el corte como Dios manda. Y uno de los éxitos del local, yo pienso, aparte de lo guapo que yo de la ubicación, yo en detalle, que tienes un poco todos los registros, ¿no? Pueden ir desde chavales Sí. y tomas una buena hamburguesa Sí. a un precio normal, asequible, Sí. hasta alguien que se quiera dar un homenaje y tomar una chuleta que ya cueste lo suyo, ¿no? Sí, desde luego. Ahí tenemos un rango desde ya te digo, de gente muy joven. Claro. Este fin de semana estuvo, por ejemplo, un equipo de baloncesto de chavales, ahí los estuvieron disfrutando, comiendo unas buenas hamburguesas, y también estuvo gente pues muy cualificada en el sector hostelero, pues probando una de mis carnes, de una sugerencia que yo le di. Entonces tenemos un rango desde el que se pueda beber un agua con gas hasta un buen champán o un buen vino. Claro. Que eso es lo interesante, ¿no? Sí. Que vaya cada uno y que decida lo que quiera. Y sobre todo en cada cosa, más cares o más baratas, pero siempre aportando calidad. Sí, desde luego. Vale. La calidad es la señal de identidad que tenemos ahí, y la base fundamental es la carne. Bueno, pues el buen corte de Victoriano, la calle Ruy Pérez, entráis en la plaza y bueno, como la gente siempre se pierde, sea la entrada por lo que sea, acabes topando con ello. Ves, se viene ahí el cartelín y tal. Se ve, y luego tenemos ahí una gente muy profesional, tanto en la cocina como en el servicio de mesa, que bueno, que hace... Oye, te guaja y no puedes hablar mal de ella, además. No. Y hace que la gente esté cómoda y que disfrute y que salga con mucha satisfacción de allí. Doy fe, la verdad. Bueno, pues eso, los que queréis ir a probar la carne podéis ir al Buen Corte de Victoriano, y si queréis comprarla, pues o entráis en la tienda online en Victoriano, en la carnicería, o vais a verlos a Juan 23. O sea, tenéis todas las opciones. Todas las opciones. Eso. Toda Bueno, la Víctor, gama. muchísimas gracias A por vosotros. venir y un abrazo fuerte. A vosotros. Muchas gracias.